Capítulo 14, en el cual Phileas Fogg se muestra a la altura de las circunstancias. Una hora después, el vapor Enriqueta transponía el light boat que marca la entrada del Hudson, doblaba la punta de Sandy Hook y salía mar afuera. Durante el día costeó Long Island, pasó por delante del faro de Fire Island y corrió rápidamente hacia el este. Al día siguiente, 13 de diciembre, a mediodía, subió un hombre al puentecillo para tomar el punto. ¿Pudiera creerse que era el capitán Speedy? Nada de eso. Era Phileas Fogg, Squire. En cuanto al capitán Speedy, estaba buenamente encerrado con llave en su cámara y prorrumpía en alaridos que denotaban una cólera bien perdonable llevada hasta el paroxismo. Lo que había pasado era muy sencillo. Phileas Fogg quería ir a Liverpool y el capitán no accedía a llevarle. Entonces había aceptado el pasaje para Burdeos y a las 30 horas de estar a bordo había maniobrado tan bien a golpe de billetes de banco que la tripulación, marineros y fogoneros, tripulación algo pirata que estaba bastante disgustada con el capitán, le pertenecía. Por eso Phileas Fogg mandaba en lugar del capitán Speedy, que estaba encerrado en su cámara, mientras que el Enriqueta se dirigía a Liverpool. Solamente que, al ver a Phileas Fogg maniobrar bien, se descubría que había sido marino. Ahora, más tarde, se sabrá de qué modo había de terminar la aventura. Entretanto, Mistress Aouida no dejaba de estar inquieta y Fix quedó de pronto aturdido. En cuanto a Picaporte, le parecía aquello simplemente adorable. Entre 11 y 12 nudos, había dicho el capitán Speedy, y efectivamente el Enriqueta se mantenía en este promedio de velocidad. Por consiguiente, no alterándose el mar, ni saltando el viento al este, ni sobreviniendo ninguna avería al buque, ni ningún accidente a la máquina, el Enriqueta, en los 9 días contados desde el 12 de diciembre al 21, podía salvar las 3.500 millas que separan a Nueva York de Liverpool. Es verdad que una vez llegados allí, lo ocurrido en el Enriqueta, combinado con el negocio del banco, podía llevar al gentleman un poco más lejos de lo que quisiera. Durante los primeros días, la navegación se hizo en excelentes condiciones. El mar no estaba muy duro y el viento parecía fijado al nordeste. Las velas se establecieron y el Enriqueta marchaba como un verdadero transatlántico. Picaporte estaba encantado. La última hazaña de su amo, cuyas consecuencias no quería entrever, lo entusiasmaba. Nunca había visto la tripulación a un muchacho más alegre y más ágil. Hacía muchos obsequios a los marineros y los asombraba con sus juegos gimnásticos. Les prodigaba las mejores calificaciones y las bebidas más atractivas. Para él maniobraban como caballeros y los fogoneros se conducían como héroes. Su buen humor, muy comunicativo, se impregnaba en todos. Había olvidado el pasado, los disgustos, los peligros y no pensaba más que en el término del viaje, tan próximo ya, hirviendo de impaciencia, como si le hubieran caldeado las hornillas de la Enriqueta. A veces también el digno muchacho daba vueltas alrededor de Fix y le miraba con ojos que decían mucho, pero no le hablaba, pues no existía ya intimidad alguna entre los dos antiguos amigos. Por otro lado, Fix, preciso es decirlo, no comprendía nada. La conquista de la Enriqueta, la compra de su tripulación, ese Fogg maniobrando como un marino consumado, todo ese conjunto de cosas lo aturdía. Ya no sabía qué pensar. Pero, después de todo, un gentleman que empezaba por robar 275.000 pesos, bien podía concluir robando un buque. Y Fix acabó por creer naturalmente que el Enriqueta, dirigido por Fogg, no iba a Liverpool, sino a algún punto del mundo
donde el ladrón convertido en pirata se pondría tranquilamente en seguridad. Preciso es confesar que esta hipótesis era muy posible, por cuya razón comenzaba el agente de policía a estar seriamente pesaroso de haberse metido en este negocio. En cuanto al capitán Speedy, seguía bramando en su cámara, y Picaporte, encargado de proveer a su sustento, no lo hacía sin tomar las mayores precauciones. Respecto de Mr. Fogg, ni aún tenía trazas de acordarse que hubiese un capitán a bordo. El 13 doblaron la punta del banco de Terranova, paraje muy malo en invierno, sobre todo cuando las brumas son frecuentes y los chubascos temibles. Desde la víspera, el barómetro, que bajó bruscamente, daba indicios de un próximo cambio en la atmósfera. Durante la noche, la temperatura se modificó y el frío fue más intenso, saltando al propio tiempo el viento al sureste. Era un contratiempo. Mr. Fogg, para no apartarse de su rumbo, recogió velas y forzó vapor, pero a pesar de todo, la marcha se amortiguó a consecuencia de la marejada, que comunicaba al buque movimientos muy violentos de cabeceo en detrimento de la velocidad. La brisa se iba convirtiendo en huracán y ya se preveía el caso en que el Enriqueta no pudiera aguantar. Ahora bien, si era necesario huir, no quedaba otro arbitrio que lo desconocido, con toda su mala suerte. El semblante de Picaporte se anubló al mismo tiempo que el cielo, y durante 2 días sufrió el honrado muchacho mortales angustias. Pero Phileas Fogg era audaz marino, y como sabía hacer frente al mar, no perdió rumbo, ni aun disminuyó la fuerza del vapor. El Enriqueta, cuando no podía elevarse sobre la ola, la atravesaba, y su puente quedaba barrido, pero pasaba. Algunas veces la hélice también salía fuera de las aguas, batiendo el aire con sus enloquecidas alas, cuando alguna montaña de agua levantaba la popa, pero el buque iba siempre avanzando. El viento, sin embargo, no arreció todo lo que hubiera podido temerse. No fue uno de esos huracanes que pasan con velocidad de 90 millas por hora. No pasó de una fuerza regular, mas por desgracia sopló con obstinación por el sureste, no permitiendo utilizar el velamen, y eso que, como vamos a verlo, hubiera sido muy conveniente acudir en ayuda del vapor. El 16 de diciembre no había todavía atraso de cuidado, porque era el día 75º desde la salida de Londres. La mitad de la travesía estaba hecha y ya habían quedado atrás los peores parajes. En verano se hubiera podido responder del éxito, pero en invierno se estaba a merced de los temporales. Picaporte abrigaba alguna esperanza, y si el viento faltaba, al menos contaba con el vapor. Precisamente aquel día el maquinista tuvo sobre cubierta alguna conversación viva con Mr. Fogg. Sin saber por qué y por presentimiento, Picaporte experimentó viva inquietud. Hubiera dado una de sus orejas para oír con la otra lo que decían. Pudo al fin coger algunas palabras, y entre otras las siguientes, pronunciadas por su amo. ¿Estáis cierto de lo que aseguráis? Seguro, señor. No olvidéis que desde nuestra salida estamos caldeando con todas las hornillas encendidas, y si tenemos bastante carbón para ir a poco vapor de Nueva York a Burdeos, no lo hay para ir a todo vapor de Nueva York a Liverpool. Resolveré, respondió Mr. Fogg. Picaporte había comprendido y se apoderó de él una inquietud mortal. Iba a faltar carbón. «Ah», decía para sí, «será hombre famoso mi amo si vence esta dificultad». Y habiendo encontrado a Fix, no pudo menos de ponerlo al corriente de la situación, pero el inspector le contestó con los dientes apretados. «Entonces, ¿creéis que vamos a Liverpool?» «Pardieu, imbécil», respondió el agente encogiéndose de hombros.
Picaporte estuvo a punto de responder cuál se merecía a tal calificativo, cuya verdadera significación no podía comprender. Pero al considerar que Fix debía estar muy mohíno y humillado en su amor propio por haber seguido una pista equivocada alrededor del mundo, no hizo caso. Y ahora, ¿qué partido iba a tomar Phileas Fogg? Era difícil imaginarlo. Parece, sin embargo, que el flemático gentleman había adoptado una resolución, porque aquella misma tarde hizo venir al maquinista y le dijo: «Activad los fuegos, haciendo rumbo hasta agotar completamente el combustible». Algunos momentos después, la chimenea de la Enriqueta vomitaba torrentes de humo. Siguió, pues, el buque marchando a todo vapor, pero 2 días después, el 18, el maquinista dio parte, según lo había anunciado, que faltaría aquel día el carbón. «Que no se amortigüen los fuegos», respondía Fogg. «Al contrario, cárguense las válvulas». Aquel día, a cosa de las 12, después de haber tomado altura y calculado la posición del buque, Phileas Fogg llamó a Picaporte y le dio orden de ir a buscar al capitán Speedy. Era esto como mandarle soltar un tigre, y bajó por la escotilla diciendo: «Estará indudablemente hidrófobo». En efecto, algunos minutos más tarde llegaba a la toldilla una bomba, con gritos e imprecaciones. Esa bomba era el capitán Speedy, y era claro que iba a estallar. «¿Dónde estamos?». Tales fueron las primeras palabras que pronunció, entre la sofocación de la cólera, y ciertamente que no lo habría contado por poco propenso a la apoplejía que hubiera sido. «¿Dónde estamos?», repitió con el rostro congestionado. «A 770 millas de Liverpool», respondió Mr. Fogg con imperturbable calma. «¡Pirata!», exclamó Andrés Speedy. «Os he hecho venir para...» «¡Filibustero!», «para rogaros que me vendáis vuestro buque». «No, por 1000 pares de demonios, no». «Es que voy a tener que quemarlo». «¿Quemar mi buque?». «Sí, todo lo alto, porque estamos sin combustible». «¿Quemar mi buque? Un buque que vale 50.000 pesos». «Aquí tenéis 60.000», respondió Phileas Fogg, ofreciendo al capitán un paquete de billetes. Esto hizo un efecto prodigioso sobre Andrés Speedy. No se puede ser americano sin que la vista de 60.000 pesos cause alguna sensación. El capitán olvidó por un momento la cólera, su encierro y todas las quejas contra el pasajero. Su buque tenía 20 años y este negocio podía hacerle de oro. La bomba ya no podía estallar porque Mr. Fogg le había quitado la mecha. «¿Y me quedará el casco de hierro?», dijo el capitán con tono singularmente suavizado. «El casco de hierro y la máquina. ¿Es cosa concluida?». «Concluida». Y Andrés Speedy, tomando el paquete de billetes, los contó haciéndolos desaparecer en el bolsillo. Durante esta escena, Picaporte estaba descolorido. En cuanto a Fix, por poco le da un ataque de sangre. Cerca de 100.000 pesos gastados, y aún dejaba Fogg al vendedor el casco y la máquina, es decir, casi el valor total del buque. Es verdad que la suma robada al banco ascendía a 275.000 pesos. Después de haberse metido el capitán el dinero en el bolsillo, le dijo Mr. Fogg: «No os asombréis de todo esto, porque habéis de saber que pierdo 100.000 pesos si no estoy en Londres el 21 a las 8:45 de la noche. No llegué a tiempo al vapor de Nueva York, y como os negabais a llevarme a Liverpool,
Y bien hecho, por los 50.000 diablos del infierno, exclamó Andrés Speedy, porque salgo ganando lo menos 40.000 pesos. Y luego añadió con más formalidad: ¿Sabéis una cosa, capitán? Fogg. Capitán Fogg. Y es que hay algo de yankee en vos. Y después de haber tributado a su pasajero lo que él creía una lisonja, se marchaba cuando Phileas Fogg le dijo: ¿Ahora este buque me pertenece? Seguramente, desde la quilla a la punta de los palos, pero todo lo que es de madera, se entiende. Bien, que arranquen todos los aprestos interiores y que se vaya echando a la hornilla. Júzguese la mucha leña que debió gastarse para conservar el vapor con suficiente presión. Aquel día, la toldilla, la carroza, los camarotes, el entrepuente, todo fue a la hornilla. Al día siguiente, 19, se quemaron los palos, las piezas de respeto, las berlingas. La tripulación empleaba un celo increíble en hacer leña. Picaporte, rajando, cortando y serrando, hacía el trabajo de 100 hombres. Era un furor de demolición. Al día siguiente, 20, los parapetos, los empavesados, las obras muertas, la mayor parte del puente fueron devorados. El Enriqueta ya no era más que un barco raso como el del pontón. Pero aquel día se divisó la costa irlandesa y el faro de Falsenet. Sin embargo, a las 10 de la noche, el buque no se encontraba aún más que enfrente de Queenstown. Faltaban 24 horas para el plazo y era precisamente el tiempo que se necesitaba para llegar a Liverpool, aún marchando a todo vapor, el cual iba a faltar también. «Señor», le dijo entonces el capitán Speedy, que había acabado por interesarse en sus proyectos, «siento mucho lo que os sucede. Todo conspira contra vos. Todavía no estamos más que a la altura de Queenstown». «Ah», dijo Mr. Fogg, «es Queenstown esa población que divisamos». «Sí». «¿Podemos entrar en el puerto?» «Antes de 3 horas no. Solo en pleamar». «Aguardemos», respondió tranquilamente Phileas Fogg, sin dejar de ver en su semblante que, por una suprema inspiración, iba a procurar vencer la última probabilidad contraria. En efecto, Queenstown es un puerto de la costa irlandesa en el cual los transatlánticos de los Estados Unidos dejan pasar la valija del correo. Las cartas se llevan a Dublín por un expreso siempre dispuesto y de Dublín llegan a Liverpool por vapores de gran velocidad, adelantando 12 horas a los rápidos buques de las compañías marítimas. Phileas Fogg pretendía ganar también las 12 horas que sacaba de ventaja al correo de América. En lugar de llegar al día siguiente por la tarde con el Enriqueta a Liverpool, llegaría a mediodía y le quedaría tiempo para estar en Londres a las 8:45 de la tarde. A la 1 de la mañana el Enriqueta entraba con la pleamar en el puerto de Queenstown y Phileas Fogg, después de haber recibido un apretón de manos del capitán Speedy, le dejaba en el casco raso de su buque, que todavía valía la mitad de lo recibido. Los pasajeros desembarcaron al punto. Fix tuvo entonces intención decidida de prender a Mr. Fogg y sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? ¿Existían algunas dudas en su ánimo? ¿Había reformado su opinión? ¿Reconocía al fin que se había engañado? Sin embargo, Fix no abandonó a Mr. Fogg. Con él, con Mistress Aouida, con Picaporte, que no tenía tiempo de respirar, subía al tren de Queenstown a la 1:30 de la mañana. Llegaba a Dublín al amanecer y se embarcaba en uno de esos vapores fusiformes de acero, toda máquina, que desdeñándose de subir con las olas, pasan invariablemente al través de ellas. A las 12:20, el 21 de diciembre, Phileas Fogg
desembarcaba por fin en el muelle de Liverpool. Ya no estaba más que a 6 horas de Londres. Pero en aquel momento Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y, exhibiendo su mandamiento, le dijo: «¿Sois Mr. Fogg?» «Sí, señor». «En nombre de la reina, os prendo». Fin del capítulo 14. Capítulo 15, que proporciona a Picaporte la ocasión de prorrumpir en un juego de palabras atroz, pero quizá inédito. Phileas Fogg estaba preso. Le habían encerrado en Custom House, aduana de Liverpool, donde debía pasar la noche aguardando su traslación a Londres. En el momento de la prisión, Picaporte había querido arrojarse sobre el inspector, pero fue detenido por unos agentes de policía. Mistress Aouida, espantada por la brutalidad del suceso, no comprendía nada de lo que pasaba, pero Picaporte se lo explicó. Mr. Fogg, ese honrado y valeroso gentleman a quien debía la vida, estaba preso como ladrón. La joven protestó contra esta acusación. Su corazón se indignó, las lágrimas corrieron por sus mejillas cuando vio que nada podía hacer ni intentar para librar a su salvador. En cuanto a Fix, había detenido al gentleman porque su deber se lo mandaba, fuese o no culpable. La justicia lo decidiría. Y entonces ocurrió a Picaporte una idea terrible, la de que él tenía la culpa de toda esa desgracia. ¿Por qué había ocultado a Mr. Fogg lo que sabía? Cuando Fix había revelado su condición de inspector de policía y la misión de que estaba encargado, ¿por qué no se lo había revelado a su amo? Advertido éste, quizás hubiera dado a Fix pruebas de su inocencia, demostrándole su error, y en todo caso no hubiera conducido a sus expensas y en su seguimiento a ese malaventurado agente, cuyo primer cuidado había sido el de prenderle al poner el pie en suelo del Reino Unido. Al pensar en sus culpas e imprudencias, el pobre mozo sentía irresistibles remordimientos. Daba lástima verle llorar y querer hasta romperse la cabeza. Mistress Aouida y él se habían quedado, a pesar del frío, bajo el peristilo de la aduana. No querían, ni uno ni otro, abandonar aquel sitio sin ver de nuevo a Mr. Fogg. En cuanto a éste, estaba bien y perfectamente arruinado. Y esto en el momento en que iba a alcanzar su objeto. La prisión lo perdía sin remedio. Habiendo llegado a las 12 menos 20 a Liverpool, el 21 de diciembre, tenía de tiempo hasta las 8:45 para presentarse en el Reform Club, o sean 9 horas y 15 minutos, y le bastaban 6 para llegar a Londres. Quien hubiera entonces penetrado en el calabozo de la aduana habría visto a Mr. Fogg inmóvil y sentado en un banco de madera, imperturbable y sin cólera. No era fácil asegurar si estaba resignado, pero este último golpe no le había tampoco conmovido, al menos en apariencia. ¿Habríase formado en él una de esas iras secretas, terribles, porque están contenidas y que sólo estallan en el último momento con irresistible fuerza? No se sabe, pero Phileas Fogg estaba allí, calmoso y esperando. ¿Qué? ¿Tendría alguna esperanza? ¿Creía aún en el triunfo cuando la puerta del calabozo se cerró sobre él? Como quiera que sea, Mr. Fogg había colocado cuidadosamente su reloj sobre la mesa y miraba cómo marchaban las agujas. Ni una palabra salía de sus labios, pero su mirada tenía una fijeza singular. En todo caso, la situación era terrible, y para quien no podía leer en su conciencia, se resumía así. En el caso de ser hombre de bien, Phileas Fogg estaba arruinado. En el caso de ser ladrón, estaba cogido. ¿Tuvo acaso la idea de escaparse? ¿Trató de averiguar si el calabozo tenía alguna salida practicable? ¿Pensaba en huir?
Casi pudiera creerse esto último, porque en cierto momento se paseó alrededor del cuarto, pero la puerta estaba sólidamente cerrada y la ventana tenía una fuerte reja. Volvió a sentarse y sacó de la cartera el itinerario del viaje. En la línea que contenía estas palabras: 21 de diciembre, sábado, en Liverpool, añadió: día 80, a las 11:40 de la mañana. Y aguardó. Dio la 1 en el reloj de Custom House. Mr. Fogg reconoció que su reloj adelantaba 2 minutos. Dieron las 2. Suponiendo que tomase entonces un expreso, aún podía llegar al Reform Club antes de las 8:45. Su frente se arrugó ligeramente. A las 2:33 se escuchó ruido fuera y un estrépito de puertas que se abrían. Se oía la voz de Picaporte y también la de Fix. La mirada de Phileas Fogg brilló un instante. La puerta se abrió y vio que Mistress Aouida, Picaporte y Fix corrían a su encuentro. Fix estaba desalentado, con el pelo en desorden y sin poder hablar. «Señor», dijo tartamudeando. «Señor, perdón, una semejanza deplorable. Ladrón cogido hace 3 días. Vos, libre». Phileas Fogg estaba libre. Se fue hacia el detective, le miró de hito en hito y, ejecutando el único movimiento rápido que en toda su vida había hecho, echó sus brazos atrás y luego, con la precisión de un autómata, golpeó con sus 2 puños al desgraciado inspector. «¡Bien aporreado!», exclamó Picaporte, quien, permitiéndose un juego de palabras muy digno de un francés, añadió: «Pardiez, bien puede llamarse eso una bella aplicación de puños de Inglaterra». Fix, derribado por el suelo, no pronunció una palabra, pues no le habían dado más que su merecido. Y entretanto, Mr. Fogg, Mistress Aouida y Picaporte salieron de la aduana, se metieron en un coche y llegaron a la estación. Phileas Fogg preguntó si había algún tren expreso dispuesto a salir para Londres. Eran las 2:45. El expreso había salido 35 minutos antes. Phileas Fogg pidió un tren especial. Había en presión varias locomotoras de gran velocidad, pero atendidas las circunstancias del servicio, el tren especial no pudo salir antes de las 3. Phileas Fogg, después de haber hablado al maquinista de una prima por ganar, corría en dirección de Londres en compañía de la joven y de su fiel servidor. La distancia que hay entre Liverpool y Londres debía correrse en 5 horas y media, cosa muy fácil estando la vía libre, pero hubo atrasos forzosos, y cuando el gentleman llegó a la estación, todos los relojes de Londres señalaban las 9:10. Phileas Fogg, después de haber dado la vuelta al mundo, llegaba con un atraso de 5 minutos. Había perdido. Fin del capítulo 15. Capítulo 16, en el cual Picaporte no se hace repetir 2 veces la orden que le da su amo. Al siguiente día los habitantes de Saville Row se hubieran sorprendido mucho si les hubieran asegurado que Mr. Fogg había vuelto a su domicilio. Puertas y ventanas estaban cerradas y ningún cambio se había notado en el exterior. En efecto, después de haber salido de la estación, Phileas Fogg había dado a Picaporte la orden de comprar algunas provisiones y había entrado en su casa. Este gentleman había recibido con su habitual impasibilidad el golpe que le hería. Arruinado, y por culpa de ese torpe inspector de policía, después de haber seguido con planta certera todo el viaje,
después de haber destruido 1000 obstáculos y arrostrado 1000 peligros, después de haber tenido hasta ocasión de hacer algunos beneficios, venir a fracasar en el puerto mismo ante un hecho brutal era cosa terrible. De la considerable suma que se había llevado no le quedaba más que un resto insignificante. Su fortuna estaba reducida a los 100.000 pesos depositados en casa de Baring hermanos y las debía a sus colegas del Reform Club. Después de tanto gasto, aun en el caso de ganar la apuesta, no se hubiera enriquecido, ni es probable que hubiese tratado de hacerlo, siendo hombre de esos que apuestan por pundonor, pero perdiéndola se arruinaba completamente. Además, el gentleman había tomado ya su resolución y sabía lo que le restaba hacer. Se había destinado un cuarto para Mistress Aouida en la casa de Saville Row. La joven estaba desesperada y por ciertas palabras que Mr. Fogg había pronunciado había comprendido que éste meditaba algún proyecto funesto. Sabido es, en efecto, a qué deplorables desesperaciones se entregan los ingleses monomaniáticos cuando les domina una idea fija. Por eso Picaporte vigilaba a su amo con disimulo. Pero antes que todo, el buen muchacho subió a su cuarto y apagó el gas, que había estado ardiendo durante 80 días. Había encontrado en el buzón una carta de la compañía del gas y creyó que ya era tiempo de suprimir esos gastos de que era responsable. Transcurrió la noche. Mr. Fogg se había acostado, pero es dudoso que durmiera. En cuanto a Mistress Aouida, no pudo descansar ni un solo instante. Picaporte había velado como un perro a la puerta de su amo. Al día siguiente, Mr. Fogg lo llamó y le recomendó en breves y concisas palabras que se ocupase del almuerzo de Aouida, pues él tendría bastante con una taza de té y una tostada, y que la joven le dispensara por no poderla acompañar tampoco a la comida, pues tenía que consagrar todo su tiempo a ordenar sus asuntos. Sólo por la noche tendría un rato de conversación con Mistress Aouida. Enterado Picaporte del programa de aquel día, no tenía otra cosa que hacer sino conformarse. Contemplaba a su amo siempre impasible y no podía decidirse a marcharse de allí. Su corazón estaba apesadumbrado y su conciencia llena de remordimientos, porque se acusaba más que nunca de ese irreparable desastre. Si hubiera avisado a Mr. Fogg, si le hubiera descubierto los proyectos del agente Fix, aquél no hubiera probablemente llevado a éste a Liverpool y entonces... Picaporte no pudo contenerse y exclamó: «Amo mío, Mr. Fogg, maldecidme, yo tengo la culpa de...» «A nadie culpo», exclamó Phileas Fogg con el tono más calmoso. «Andad». Picaporte salió del cuarto y se reunió con Aouida, a quien dio a conocer las intenciones de su amo. «Señora», añadió, «yo nada puedo. No tengo influencia alguna sobre mi amo. Vos quizá...» «¿Y qué influencia puedo yo tener?», respondió Aouida. «Mr. Fogg no se somete a ninguna. ¿Ha comprendido nunca que mi reconocimiento ha estado a punto de desbordarse? ¿Ha leído alguna vez en mi corazón? Amigo mío, es preciso no dejarlo solo ni un momento. ¿Decís que ha manifestado intenciones de hablarme esta noche?» «Sí, señora, se trata sin duda de regularizar vuestra situación en Inglaterra». «Aguardemos», respondió la joven, quedándose pensativa. Así es que durante todo el día que era domingo, la casa de Saville Row parecía deshabitada, y por la vez primera desde que vivía allí, Phileas Fogg no fue al club cuando daban las 11:30 en la torre del Parlamento. ¿Y por qué se había de presentar en el Reform Club? Sus colegas no lo esperaban, puesto que la víspera, sábado, fecha fatal del 21 de diciembre, a las 8:45, Phileas Fogg no se había presentado en el salón del Reform Club y tenía la apuesta perdida.
ni era siquiera necesario ir a casa de su banquero para entregarla, puesto que sus adversarios tenían un talón firmado por él, bastando un simple asiento en casa de baring hermanos para transferir el crédito. No tenía, pues, Mr. Fogg necesidad de salir, y no salió. Estuvo en su cuarto ordenando sus asuntos. Picaporte no cesó de subir y bajar la escalera de la casa de Saville Row, yendo a escuchar a la puerta del cuarto de su amo, en lo cual no creía ser indiscreto. Miraba por el ojo de la cerradura, imaginándose que tenía este derecho, pues temía a cada momento una catástrofe. Algunas veces se acordaba de Fix, pero sin encono, porque al fin, equivocado el agente como todo el mundo respecto de Phileas Fogg, no había hecho otra cosa que cumplir con su deber, siguiéndole hasta prenderle, mientras que él... Esta idea le abrumaba y se consideraba el último de los miserables. Cuando estas reflexiones le hacían insoportable la soledad, llamaba a la puerta del cuarto de Aouda, entraba y se sentaba en un rincón, sin decir nada, mirando a la joven que seguía estando pensativa. A cosa de las 7:30 de la tarde, Mr. Fogg hizo preguntar a Mistress Aouda si le podía recibir, y algunos instantes después la joven y él estaban solos en el cuarto de ésta. Phileas Fogg tomó una silla y se sentó junto a la chimenea, enfrente de Aouda, sin descubrir por su semblante emoción alguna. El Fogg de regreso era exactamente el Fogg de partida, igual calma e idéntica impasibilidad. Estuvo sin hablar 5 minutos y luego, elevando su vista hacia Aouda, le dijo: «Señora, ¿me perdonaréis el haberos traído a Inglaterra?» «Yo, Mr. Fogg», respondió Aouda, comprimiendo los latidos de su corazón. «Permitidme acabar. Cuando tuve la idea de llevaros lejos de aquella región tan peligrosa para vos, yo era rico y esperaba poner una parte de mi fortuna a vuestra disposición. Vuestra existencia hubiera sido feliz y libre. Ahora estoy arruinado». «Lo sé, Mr. Fogg, y a mi vez os pregunto si me perdonáis el haberos seguido y, quién sabe, el haber contribuido, quizá, a vuestra ruina, atrasando vuestro viaje». «Señora, no podíais permanecer en la India, y vuestra salvación no quedaba asegurada sino alejándoos bastante para que aquellos fanáticos no pudieran apresaros de nuevo». «Así pues, Mr. Fogg, no satisfecho con librarme de una muerte horrible, os creíais obligado además a asegurarme una posición en el extranjero». «Sí, señora, pero los sucesos me han sido contrarios. Sin embargo, os pido que me permitáis disponer en vuestro favor de lo poco que me queda». «¿Y vos qué vais a hacer?» «Yo, señora, no necesito nada», dijo con frialdad el gentleman. «Pero, ¿de qué modo consideráis la suerte que os aguarda?» «Como conviene hacerlo». «En todo caso, la miseria no puede cebarse en un hombre como vos. Vuestros amigos...» «No tengo amigos, señora». «¿Vuestros parientes?» «Yo no tengo parientes». «Entonces os compadezco, Mr. Fogg, porque el aislamiento es cosa bien triste. ¿Cómo? ¿No hay un solo corazón con quien desahogar vuestras pesadumbres? Sin embargo, se dice que la miseria entre dos es soportable». «Así lo dicen, señora». «Mr. Fogg», dijo entonces Aouda, levantándose y dando su mano al gentleman, ¿queréis tener a un tiempo pariente y amiga? ¿Me queréis para mujer?» Mr. Fogg, al oír esto, se levantó. Había en sus ojos un reflejo insólito y una especie de temblor en sus labios. Aouda le estaba mirando. La sinceridad, la rectitud,
la firmeza y suavidad de esta mirada de una noble mujer que se atreve a todo para salvar a quien se lo ha dado todo, le admiraron primero y después le cautivaron. Cerró un momento los ojos como queriendo evitar que aquella mirada le penetrase todavía más, y cuando los abrió dijo sencillamente: os amo, en verdad, por todo lo que hay de más sagrado en el mundo, os amo y soy todo vuestro. ¡Ah!, exclamó Mistress Aouida, llevando la mano al corazón. Llamaron a Picaporte, y cuando se presentó, Mr. Fogg tenía aún entre sus manos la de Mistress Aouida. Picaporte comprendió, y su ancho rostro se tornó radiante como el sol en el cenit de las regiones tropicales. Mr. Fogg le preguntó si no sería tarde para avisar al reverendo Samuel Wilson de la parroquia de Marylebone. Picaporte, con la mejor sonrisa del mundo, dijo: nunca es tarde. Eran las 8:05. ¿Será para mañana lunes?, preguntó Picaporte. ¿Para mañana lunes?, dijo Fogg, mirando a la joven Aouida. Para mañana lunes, respondió la joven, y Picaporte echó a correr. Fin del capítulo 16. Capítulo 17, donde Phileas Fogg vuelve a tener valor en el mercado. Ya es tiempo de decir el cambio de opinión que se había verificado en el Reino Unido cuando se supo la prisión del verdadero ladrón del banco, un tal James Strand, que había sido cogido el 17 de diciembre en Edimburgo. 3 días antes, Phileas Fogg era un criminal que la policía perseguía sin descanso, y ahora era el caballero más honrado que estaba cumpliendo matemáticamente su excéntrico viaje alrededor del mundo. ¡Qué efecto! ¡Qué ruido en los periódicos! Todos los que habían apostado en pro y en contra tenían este asunto olvidado. Resucitaron como por magia. Todas las transacciones volvían a ser valederas. Todos los compromisos revivían, y debemos añadir que las apuestas adquirieron nueva energía. El nombre de Phileas Fogg volvió a ganar prima en el mercado. Los 5 colegas del Gentleman del Reform Club pasaron estos 3 días con cierta inquietud, puesto que volvía a aparecer ese Phileas Fogg que ya estaba olvidado. ¿Dónde estaría entonces? El 17 de diciembre, el día en que fue preso James Strand, hacía 76 días que Phileas Fogg había partido y no se tenían noticias suyas. ¿Habría perecido? ¿Habría acaso renunciado a la lucha o perseguía su marcha según el itinerario convenido? Y el sábado 21 de diciembre aparecería a las 8:45 de la tarde como el dios de la exactitud sobre el umbral del Reform Club. Debemos renunciar a pintar la ansiedad en que vivió durante 3 días todo ese mundo de la sociedad inglesa. Se expidieron despachos a América, a Asia, para adquirir noticias de Phileas Fogg. Se envió a observar por mañana y tarde la casa de Savile Row. Nada. La misma policía no sabía lo que había sido del detective Fix, que se había, con tan mala fortuna, lanzado tras de equivocada pista, lo cual no impidió que las apuestas se empeñasen de nuevo en vasta escala. Phileas Fogg llegaba, cual si fuera caballo de carrera, a la última vuelta. Ya no se cotizaba a 1%, sino por 20, por 10, por 5, y el viejo paralítico Lord Albemarle lo tomaba a la par. Por eso, el sábado por la noche había gran concurso en Pall Mall y calles inmediatas.
Parecía un inmenso agrupamiento de corredores establecidos en permanencia en las cercanías del Reform Club. La circulación estaba impedida. Se discutía, se disputaba, se voceaba la cotización de Phileas Fogg como la de los fondos ingleses. Los polizontes podían apenas contener al pueblo, y a medida que avanzaba la hora en que debía llegar Phileas Fogg, la emoción adquiría proporciones inverosímiles. Aquella noche los 5 colegas del gentleman estaban reunidos. 9 horas hacía en el gran salón del Reform Club. Los 2 banqueros, John Sullivan y Samuel Fallentin, el ingeniero Andrés Stuart, Walterio Ralph, administrador del Banco de Inglaterra, el cervecero Thomas Flanagan, todos aguardaban con ansiedad. En el momento en que el reloj del gran salón señaló las 8:25, Andrés Stuart, levantándose, dijo: «Señores, dentro de 20 minutos el plazo convenido con Mr. Fogg habrá expirado». «¿A qué hora llegó el último tren de Liverpool?», preguntó Thomas Flanagan. «A las 7:23», respondió Walterio Ralph, «y el tren siguiente no llega hasta las 12:10». «Pues bien, señores», repuso Andrés Stuart, «si Phileas Fogg hubiese llegado en el tren de las 7:23, ya estaría aquí. Podemos, pues, considerar la apuesta como ganada». «Aguardemos y no decidamos», respondió Samuel Fallentin. «Ya sabéis que nuestro colega es un excéntrico de primer orden. Su exactitud en todo es bien conocida. Nunca llega tarde ni temprano, y no me sorprendería verle aparecer aquí en el último minuto». «Pero yo», dijo Andrés Stuart, tan nervioso como siempre, «lo vería y no lo creería». «En efecto», repuso Thomas Flanagan, «el proyecto de Phileas Fogg era insensato. Cualquiera que fuese su exactitud, no podía impedir retrasos inevitables, y una pérdida de 2 o 3 días basta para comprometer su viaje. Observaréis, además», añadió John Sullivan, «que no hemos recibido noticia ninguna de nuestro colega, y sin embargo no faltan alambres telegráficos por su camino». «Ha perdido, señores», repuso Andrés Stuart. «Ha perdido sin remedio. Ya sabéis que el China, único vapor de Nueva York que ha podido tomar para llegar a Liverpool a tiempo, ha llegado ayer. Ahora bien, aquí está la lista de los pasajeros publicada por la Shipping Gazette, y no figura entre ellos Phileas Fogg. Admitiendo las probabilidades más favorables, nuestro colega está apenas en América. Calculo en 20 días, por lo menos, el atraso que traerá sobre el plazo convenido, y el viejo Lord Albemarle perderá también sus 25,000 pesos. «Es evidente», respondió Walterio Ralph. «Y mañana no tendremos más que presentar en casa de Baring hermanos el talón de Mr. Fogg». En aquel momento el reloj del salón señalaba las 8:40. «Aún faltan 5 minutos», dijo Andrés Stuart. Los 5 colegas se miraban. Hubiera podido creerse que los latidos de sus corazones experimentaban cierta aceleración, porque al fin la partida era fuerte. Pero lo quisieron disimular porque, a propuesta de Samuel Fallentin, tomaron asiento en una mesa de juego. «No daría mi parte de 20,000 pesos en la apuesta», dijo Andrés Stuart sentándose, «aun cuando me ofrecieran 19,995. La manecilla señalaba entonces las 8:42. Los jugadores habían tomado las cartas, pero a cada momento su mirada se fijaba en el reloj. Se puede asegurar que,
cualquiera que fuese su seguridad, nunca les habían parecido tan largos los minutos. «Las 8:43», dijo Tomás Flanagan, cortando la baraja que le presentaba Gualterio Ralph. Hubo un momento de silencio. El vasto salón del club estaba tranquilo, pero afuera se oía la algazara de la muchedumbre, dominada algunas veces por algunos gritos. El péndulo batía los segundos con regularidad matemática. Cada jugador podía contar con las divisiones sexagesimales que herían su oído. «Las 8:44», dijo John Sullivan con una voz que descubría una emoción involuntaria. «Un minuto nada más y la apuesta estaba ganada. Andrés Stuart y sus compañeros ya no jugaban. Habían abandonado las cartas y contaban los segundos. A los 40 segundos, nada. A los 50, nada tampoco. A los 55 se oyó fuera un estrépito atronador, aplausos, vítores y hasta imprecaciones que prolongaron en redoble continuo. Los jugadores se levantaron. A los 57 segundos, la puerta del salón se abrió y no había batido el péndulo los 60 segundos cuando Phileas Fogg aparecía, seguido de una multitud delirante que había forzado la puerta del club, y con voz calmosa dijo: «Aquí estoy, señores». Fin del capítulo 17. Capítulo 18, donde se prueba que Phileas Fogg no ha ganado nada al dar la vuelta al mundo, sino el honor. Sí, Phileas Fogg en persona. Recuérdese que a las 8:05 de la tarde, unas 24 horas después de la llegada de los viajeros a Londres, Picaporte había sido encargado de prevenir al reverendo Samuel Wilson para cierto casamiento que debía verificarse al día siguiente. Picaporte se había marchado muy alegre, yendo con paso rápido al domicilio del reverendo Samuel Wilson, que no había vuelto aún a su casa. Naturalmente, Picaporte tuvo que estar esperando unos 20 minutos. En suma, eran las 8:35 cuando salió de casa del reverendo. Pero ¿en qué estado? El pelo desordenado, sin sombrero, corriendo como nunca había corrido hombre alguno, derribando a los transeúntes y precipitándose como una tromba en las aceras. En 3 minutos llegó a la casa de Saville Row y caía sin aliento en el cuarto de Mr. Fogg. No podía hablar. «Señor», tartamudeó Picaporte. «Casamiento imposible». «¿Imposible?» «Imposible para mañana». «¿Por qué?» «Porque mañana es domingo». «Lunes», respondió Mr. Fogg. «No, hoy, sábado». «¿Sábado? Imposible». Sí, exclamó Picaporte. «Os habéis equivocado en un día. Hemos llegado con 24 horas de adelanto, pero ya no quedan más que 10 minutos». Picaporte había cogido a su amo por el cuello y lo impelía con fuerza irresistible. Phileas Fogg, así llevado, sin tener tiempo de reflexionar, salió de su casa, saltó en un cab, prometió 500 pesos al cochero y después de haber aplastado 2 perros y atropellado 5 coches, llegó al Reform Club. El reloj señalaba las 8:45 cuando apareció en un gran salón. Phileas Fogg había cumplido la vuelta al mundo en 80 días. Phileas Fogg había ganado la apuesta de 100,000 pesos. ¿Y cómo, siendo tan exacto y minucioso,
había podido cometer el error de un día. ¿Cómo se creía en sábado 21 de diciembre cuando había llegado a Londres en viernes 20, 79 días después de su salida? He aquí el motivo de este error. Es muy sencillo. Phileas Fogg, sin sospecharlo, había ganado un día en su itinerario. Y esto porque había dado la vuelta al mundo yendo hacia Oriente, pues lo hubiera perdido yendo en sentido inverso, es decir, hacia Occidente. En efecto, marchando hacia Oriente, Phileas Fogg iba al encuentro del sol y por consiguiente los días disminuían para él tantas veces 4 minutos como grados recorría. Hay 360 grados en la circunferencia, los cuales, multiplicados por 4 minutos, dan precisamente 24 horas, es decir, el día inconscientemente ganado. En otros términos, mientras que Phileas Fogg, marchando hacia Oriente, vio el sol pasar 80 veces por el meridiano, sus colegas de Londres no lo habían visto más que 79. Por eso, aquel mismo día, que era sábado y no domingo, como lo creía Mr. Fogg, lo esperaban los de la apuesta en el salón del Reform Club. Y esto es lo que el famoso reloj de picaporte, que siempre había conservado la hora de Londres, hubiera acusado si al mismo tiempo que las horas y minutos hubiese marcado los días. Phileas Fogg había ganado, pues, los 100,000 pesos. Pero como había gastado en el camino unos 95,000, el resultado pecuniario no era una gran cosa. Sin embargo, como se ha dicho, el excéntrico gentleman no había buscado en esta apuesta más que la lucha y no la fortuna, y aún distribuyó los 5,000 pesos que le sobraban entre Picaporte y el desgraciado Fix, contra quien era incapaz de conservar rencor, solo que, para formalidad, descontó a su criado el precio de las 1920 horas de gas gastado por su culpa. Aquella misma noche, Mr. Fogg, tan impasible y tan flemático como siempre, dijo a Mistress Aouida: ¿Os conviene aún el casamiento, señora? Mr. Fogg, respondió Mistress Aouida, a mí es a quien toca haceros la pregunta. Estabais arruinado y ya sois rico. Dispensad, señora, esa fortuna os pertenece. Sin la idea de ese matrimonio, mi criado no habría ido a la casa del reverendo Samuel Wilson. No se hubiera descubierto el error y... Mi querido Fogg, dijo la joven. Mi querida Aouida, respondió Phileas Fogg. Bien se comprende que el casamiento se hizo 48 horas más tarde, y Picaporte, engreído, resplandeciente, deslumbrador, figuró en él como testigo de la novia. ¿No la había él salvado y no le debía esa honra? Al día siguiente, al amanecer, Picaporte llamó con estrépito a la puerta de su amo. La puerta se abrió y apareció el impasible gentleman. ¿Qué hay, Picaporte? Lo que hay, señor, es que acabo de saber ahora mismo. ¿Qué? Que podíamos haber dado la vuelta al mundo en 79 días tan solo. Sin duda, respondió Mr. Fogg, no atravesando el Indostán. Pero entonces no hubiera salvado a Mistress Aouida, no sería mi mujer y Mr. Fogg cerró tranquilamente la puerta. Así pues, la apuesta estaba ganada, haciendo Phileas Fogg su viaje alrededor del mundo en 80 días. Había empleado para ello todos los medios de transporte: vapores, railways, coches, yachts, buques mercantes, trineos, elefantes. El excéntrico gentleman había desplegado en este negocio sus maravillosas cualidades de serenidad y exactitud. Pero, ¿qué había ganado con esa excursión? ¿Qué había traído de su viaje?
Nada, se dirá. Nada. Enhorabuena. A no ser una linda mujer que, por inverosímil que parezca, le hizo el más feliz de los hombres. Y en verdad, ¿no se daría por menos que eso la vuelta al mundo? Fin del capítulo 18. Fin de La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá, grabado por Víctor Villarraza, Argentina.